parece, vamos a empezar el debate de esta tarde. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Yo la verdad es que estoy muy emocionada de estar esta tarde aquí con vosotros y vosotras, porque aunque es cierto que este es otro diálogo más de los que hemos hecho, de los que van a venir, pues al final también es el colofón a la primera edición que hemos tenido de formación en compra pública, que es algo que, como os decía el otro día en el curso, hemos estado trabajando mucho desde el vicerrectorado. Y bueno, pues me hace mucha ilusión veros aquí y también a los que están desde sus casas asistiendo al debate. Os decía ayer, de hecho, al principio, en unas breves palabras que os dije en el curso, que si queremos ser una universidad sostenible, pues realmente tenemos que ir a sostenible con todo lo que ya sé que habéis hablado estos días, que significa la palabra, la grandilocuencia de todos los ámbitos que incluye. Pues necesitamos cambiar desde dentro y esto implica evitar las políticas fáciles, no confundir la visibilidad de las iniciativas con la importancia que ellas tienen, porque realmente iniciativas como estas de formación o de espacios de diálogo que a priori no son muy visibles son probablemente los que más nos ayudan a cambiar las instituciones desde dentro y nos permiten al final que avancemos como institución, ¿no? Entonces, yo quería aprovechar este espacio pequeñito para deciros que realmente es vuestro trabajo incansable, es vuestro día a día el que permite que vayamos en ese camino de la sostenibilidad. Y, bueno, no voy a ser yo quien os diga que muchas veces vuestro trabajo resulta agotador, porque realmente lo es. En la universidad llevamos, y eso ha quedado patente en el curso también, muchísimas áreas de trabajo, incluye infraestructuras, servicios, con lo grandes que somos, la cantidad de eventos que tenemos a la vez, ¿no?, ejecutándose en la universidad, limpieza, mobiliario, temas de movilidad. Entonces, eso dificulta aún más el trabajo que tenéis por delante y bueno, pues el hecho de tener que adaptarse a lo desconocido a veces, pues genera más ansiedad o más carga de trabajo, desde luego. Entonces, pues bueno, yo quería agradeceros vuestro trabajo en la universidad. Y además también considero que es importante que hagamos este tipo de acciones, ¿no?, que los gestores, que los cargos directivos también nos involucremos activamente en el diseño de estrategias que guíen ese trabajo, ese gran trabajo que estáis haciendo en materia de compra pública, que acompañemos en lo que podamos, que facilitemos el asesoramiento que necesitáis y que promovamos, en definitiva, una compra pública con criterios éticos, sociales y medioambientales. Hemos visto en estos días también, yo creo que todos al empezar el curso teníamos claro, ¿no?, que los criterios medioambientales, bueno, pues había que introducirlos. Vivimos en un mundo donde el cambio climático y la degradación del medio ambiente y de sus recursos naturales son innegables, aunque haya quien se empeñe en negarlos. Y, bueno, pues como institución educativa y referente social tenemos la responsabilidad de liderar buscando proveedores y productos que sean respetuosos con el medio ambiente, promoviendo la sostenibilidad y la conservación de esos recursos naturales y también fomentar, como tratamos de hacerlo, la reducción de residuos y su gestión sostenible, ¿no? Pero no solo, como ya habéis visto, es necesario introducir esos criterios ambientales, sino también contemplar la dimensión social en la compra pública. Al final, nuestras decisiones de compra tienen un impacto significativo en nuestra comunidad local y en los proveedores con los que trabajamos, ¿no? Además, no podemos cerrar los ojos a prácticas corruptas, a trabajo infantil, a cualquier tipo de explotación laboral o cualquier otro tipo de violación de los derechos humanos. Entonces, seleccionar nuestros proveedores es algo que debemos hacer con una exhaustiva evaluación de sus prácticas éticas, por supuesto, y asegurarnos de que cumplan con esos estándares más altos en términos de responsabilidad social. Somos universidad pública, nuestro compromiso con el fomento de la compra pública justa, responsable y sostenible es incuestionable. Y este compromiso no solo asegura una gestión responsable de los recursos de los que disponemos,
sino también permite sentar las bases para un futuro más sostenible y más justo. Entonces, nuestro futuro y al final el de las generaciones venideras depende de ese compromiso que tenemos todas y por eso reitero mi agradecimiento a que hoy estéis aquí, a que participéis en el debate, no solamente nuestros maravillosos expertos que ahora mismo nuestra periodista Nuria García os va a presentar, no solamente ellos van a establecer ese debate, sino que estaría muy bien que vosotras también contribuyieseis en la medida en la que los temas pues, son de interés para todos. Entonces, nada, muchas gracias, espero que disfruten. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas. ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale. Bienvenidos a estos segundos diálogos por la responsabilidad social en la Universidad de Valencia, que, como bien sabéis, nos centramos en la compra pública. Y yo creo que lo más interesante es sobre todo lo que continúa al título de estos diálogos, que es herramienta para avanzar en una universidad más responsable, justa y sostenible. Porque todos sabéis la importancia de la compra pública, pero por si hay alguien, que estáis estos días de formación, hay alguien que no sabe exactamente el peso que tiene la compra pública, por dar un dato que siempre ayuda un poco a ver la situación, el contexto. En Europa el gasto público es de alrededor de 2,3 billones de euros anuales, es decir, el 20% del PIB de Europa. Por tanto, realmente la fuerza que tiene la compra pública ya no es solo esa necesidad de comprar que tienen las administraciones públicas, sino también el peso que puede arrastrar al resto del mercado. Por ello, creemos que es muy importante empezar por nuestra universidad, evidentemente, pero marcar también el camino que tenemos que seguir para que, digamos, liderar el cambio que se tiene que hacer en el tema de la compra pública. No me voy a extender mucho, porque para eso tenemos los expertos que van a explicarlo, simplemente dar un pequeño contexto. En 2001 ya Bruselas empezó a hacer pequeñas recomendaciones, marcando un poco que los criterios de compra tenía que haber, pues sobre todo, el tema medioambiental, la etiqueta verde, la parte ecológica. Pero era un aspecto voluntario, es decir, como una recomendación. Está bien hacerlo, pero no pasaba de ahí. Y, sobre todo, solo en la parte medioambiental, solo en la parte ecológica. Sí que a 2014 cambian, es con unas directivas que yo creo que Ximena nos introducirá y nos explicará más, pero porque cada vez se ve la importancia que tiene esta responsabilidad social, esto, como decía la vicerrectora, sostenibilidad en todos sus aspectos. Por tanto, lo que vamos a tratar en estos diálogos es, además, con ejemplos prácticos y casos que podáis visualizar muy bien, cómo esta compra pública sostenible, socialmente comprometida, se puede hacer. ¿Es difícil? ¿Cuesta? Sí, pero se puede hacer. Y para ello contamos con nosotros, con unos expertos, que tenemos dos en la mesa y uno que presentaré online. A la izquierda de derecha del todo, está Ximena Lazo. Ella es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares y experta en compra pública verde. Gracias, Ximena, por acompañarnos. Y a su lado y a mi lado, a la derecha, tengo a David Comet. Él es experto en consumo responsable, miembro de la Fundación Ideas y técnico del área de cooperación y solidaridad de la Universidad de Córdoba. Bienvenido, David. Gracias. Y online, espero que esté Alberto Gil, que pues lo veremos. Él es el gerente de la Universidad de Zaragoza. No sé si nos estás oyendo, Alberto. Perfectamente. Hola, Nuria. Hola y bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vale. Sin más, no me quiero extender, como bien dicho, que después habrá un turno de preguntas para que podáis formular todas las inquietudes y dudas que tengáis. Pero creo que es importante, lo marca un poquito, pero sobre todo creo que Ximena nos instruya el marco en el que estamos hablando. Es decir, de cómo empezamos a pasar de una voluntariedad, de una recomendación, a más sobre todo un aspecto medioambiental, a no. Ahora ya son requisitos que se exigen en los pliegos. Así que, sin más, Ximena, cuando puedas nos... Muy bien. Pues Gracias. Buenas tardes a todos. Encantada de estar hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación, por contar conmigo y también con la labor que venimos haciendo en el grupo de investigación de compra pública verde de la Universidad de Alcalá. Que también tenemos un congreso que hacemos cada año sobre esta materia.
Cuando comenzábamos cuando me llamó Sergio Belda, que le doy las gracias también, y empezamos a pensar o a diseñar cómo podría ser o cuál podría ser el objeto de esta intervención, siempre desde la utilidad, ¿no? y que sea una intervención enriquecedora. Bueno, pues yo creo que la palabra, y también con Nuria, hablábamos de que en la compra pública sostenible y en la compra pública verde en particular está sucediendo un cambio de paradigma. Yo creo que esto era el enfoque sustantivo, ¿no? que vimos que podría ser una idea importante para trasladar hoy. Este cambio sustantivo, yo creo que todo lo que voy a decir hoy se explica a partir de lo que la vicerrectora ha mencionado, Pilar Serra, que es la crisis, la emergencia climática. Esta emergencia climática ha hecho que todos los instrumentos, las estrategias, las políticas y también los instrumentos jurídicos se orienten, ¿no? a pues, la lucha, revertirla, mitigarla, ¿no? Y dentro de estas herramientas, naturalmente, está la compra pública por las razones que explicaba Nuria y que es la razón principal, que es el poder de mercado que tiene. Cuando tú tienes mucho poder de mercado, pues puedes cambiar comportamiento porque decides qué es lo que quieres comprar. Bueno, este cambio de paradigma a nivel normativo, y ya adelanto que haré una explicación muy amable, porque los instrumentos jurídicos, cuando se explican, sobre todo a las 4 de la tarde, y a los compañeros que han estado ya me han dicho, en curso de contratación ayer y hoy, entonces, claro, no es plan. Pero bueno, así haciendo una explicación muy amable de esto, dijéramos que hay una respuesta internacional, ¿no? Más o menos alineada al cambio climático, con los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente, y en el ámbito europeo, y sintetizando mucho, el Pacto Verde, ¿no? Que, como recordaréis, es de diciembre del año 2019, un Pacto Verde que a mí me parece que es fundamental, porque hasta ese momento lo ambiental era muy importante, pero era algo así como accesorio, ¿no? Era algo como accesorio. Y lo que hace el Pacto Verde Europeo es colocar el medio ambiente en el corazón, en el núcleo de todo. A partir de entonces, una serie de planes, de programas y de estrategias, algunas sectoriales, por ejemplo, en materia de alimentación, ¿no? De la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad. Bueno, el Pacto Verde es un instrumento, una estrategia, una declaración política muy concentrada, que es necesario dotar de recursos, o sea, darle recursos para que esto pueda desarrollarse y detallar en otros tantos instrumentos, planes y reglamentos. Entonces, en el ámbito de la compra pública, el cambio es que pasamos, como ha dicho Nuria antes, de un enfoque que es voluntario a un enfoque que es obligatorio. Este es el cambio. Ahora, este es un cambio que está en proceso no se ha producido aún, pero está en vías de producirse en el ámbito europeo. Os voy a poner un ejemplo. Hay una directiva de diseño ecológico, es decir, que establece requisitos de diseño ecológico para productos en el ámbito de la energía. Es una directiva que ha funcionado muy bien, que ha tenido muy buenos efectos. Entonces, la Unión Europea lo que ha dicho es, bueno, pues esta idea la vamos a extender a todos o la mayor parte de los productos. ¿Para qué? Para que tengamos un mercado de productos sostenibles, pero además voy a imponerle al sector público la obligación de comprar este y no otro tipo de productos, ¿no? Porque están estandarizados, porque el mercado está ordenado, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo de estándares o compra
pública a través de mínimos obligatorios. ¿Qué ha pasado en el ámbito interno? Hombre, pues en el ámbito interno nosotros tenemos la ley de contratos, que como sabéis transpone al ámbito interno las directivas de contratación, una ley extensa, una ley compleja, pero que es una ley que tiene un tinte verde muy profundo, Tiene un tinte verde en la propia definición de la compra estratégica, como ya conocéis, en el artículo 1. Un artículo, por cierto, que ha sido reiterado por casi toda la legislación autonómica, transversal, que ha tocado estos temas, asume esa visión estratégica, pero también está el artículo de la Ley de Contratos que dice que al definir, ¿no?, el objeto del contrato tienes que hacer mención a las condiciones ambientales de sostenibilidad y de innovación, ¿no? A veces hay dificultades para sacar adelante contratos que tienen una vertiente ambiental muy destacada y una manera de solventar algunas de esas dificultades, me refiero a la vinculación del objeto del contrato, es declarar dentro del objeto del contrato que vas a comprar con criterios sostenibles, ¿no? Es muy importante. Los criterios de adjudicación, ¿no? Ahí también hay una mirada muy ambiental, muy sostenible. Ahí están los criterios de huella de carbono, de control de emisiones, pero también, y una cosa que conversábamos antes de iniciar esto, yo creo que también un cambio en la manera en que, otro cambio de paradigma, un cambio en la manera en que se valoran y se eligen, ¿no?, las ofertas, porque sabemos que el precio ha tenido tradicionalmente un peso muy destacado. Bueno, pues la ley de contratos eso lo quiere cambiar y entonces dice, oiga, por regla general no compre por precio, por regla general tiene que comprar por precio más otros criterios, ¿no? Más otros criterios dentro de los cuales está la calidad y dentro de la calidad nosotros podemos incluir las consideraciones ambientales. Esto es muy importante. Otra cosa también muy importante es el concepto de coste de ciclo de vida como sustituto, ¿no?, como alternativa al precio. Yo creo que esa es la gran revolución, a mi juicio, desde el punto de vista de la ley de contratos. Lo que sucede es que, claro, el coste de ciclo de vida es un concepto holístico que te permite ver todos los costes a lo largo del ciclo de vida del producto, del servicio que tú quieres comprar. Lo que pasa es que pues, no tenemos métodos aún. La Unión Europea ha desarrollado 3 o 4 que los tiene colgados en la página web para facilitar. Pero esta consideración también permite flexibilizar el criterio de la vinculación al objeto del contrato. También están las condiciones especiales de ejecución, que son como han sido como las estrellas, ¿no?, en esta materia, ¿no? Porque ahí, dice el legislador, incluye usted una condición especial de ejecución. No solo es eso, es todo lo demás. Bueno, pues ha ido funcionando, Ahora, una evaluación de esto, pues me cuesta hacer una evaluación, sobre todo porque en términos de datos cuantitativos, la plataforma de contratación del sector público no tiene datos, digamos, en abierto y masivos que permitan hacer búsquedas, que te permitan contabilizar por tipo de contrato, por tipo de cláusula. Entonces tenemos aproximaciones. En el informe de la OIRESCOM creo que era un 15 o un 20% de aumento desde la última vez. Bueno, está bien, estamos avanzando y tal. Y en el ámbito autonómico, hombre, pues ¿qué ha pasado en el ámbito autonómico? Pues lo que ha pasado ha sido como un tsunami, diría yo. En el ámbito autonómico, tengo que recordar que la competencia, un paréntesis así muy jurídico, la competencia para dictar normas básicas la tiene el Estado. Las comunidades autónomas lo que tienen es el desarrollo, ¿no?, de estas normas, pero las comunidades autónomas han avanzado en legislación no contractual, pero sí amparadas por un paraguas ambiental, ¿no?,
y han comenzado a dictar normas climáticas, normas de cambio climático. Lo ha hecho Cataluña, la primera, lo ha hecho Baleares, lo ha hecho Andalucía, la Comunidad Foral de Navarra, lo ha hecho Canarias, dije también, y lo ha hecho también la Comunidad Valenciana. Lo ha hecho la Comunidad Valenciana en diciembre del año pasado, y ahí, en esa ley, se introducen una serie de prescripciones que son muy interesantes, y si da tiempo quizás las podríamos comentar, porque tienen cosas que abren camino y otras cosas que a mí me parece que pueden introducir cierta problemática, ¿no? Hay ahí un movimiento legislativo en esta comunidad, al hilo de otras comunidades autónomas, por ejemplo, para contratar energía 100% renovable. Ahora habrá que ver cómo vamos a introducir esa prescripción en el contrato, porque, como sabéis, hay una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado que se ha cargado bastantes licitaciones, ¿no? O sea, ha cambiado en el curso de las cosas en este caso, en este ámbito. También hay un llamado en esa ley a contratar o a celebrar contratos en materia, otra vez, energética, utilizando modalidades contractuales que permitan pagar por ahorro de energía, ¿no? Que son contratos energéticos, ¿no? Donde la retribución del empresario, del licitador, del contratista, del concesionario es total o parcialmente lo que ahorra en función de la cantidad de energía que logres ahorrar. En función de eso te voy a pagar. Hay bastantes ejemplos. Bueno, esto es muy interesante porque la ley... Ximena, disculpa, no, si quieres te corto un poquillo, pero me sabe mal porque más que nada porque te puedan presentar también a Alberto y a David. Retomamos el tema de esto que comentas. Vale. Sí, Muy no, bien. quiero decir, hacemos un pequeño vale. inciso para volver, más que nada porque me sabría mal también David que está, Alberto, perdón, online, y David tampoco puede intervenir. Vale, es que no sabía. Sí, disculpa, los no vale. pasa nada. Sí, es que como es un tema que afecta directamente en el plano, lo desarrollamos un poquito más tarde, y así que más que nada que puedan también intervenir los compañeros. Pero gracias, yo creo que le has puesto el marco muy bien, es bastante extenso, suerte que tenemos esta formación gracias al vicerrectorado, porque realmente el tema es denso. Así que, Alberto, no sé, perdón, te voy a ampliar. Sí, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, te oímos. ¿Sí? Vale. Te oímos. Bueno, pues... Nada, nosotros sobre todo lo que queríamos es, lo ha contado Ximena muy bien, es denso esta parte legislativa, pero queríamos que sobre todo nos contaras desde la Universidad de Zaragoza, que en mayor o menor medida y con sus éxitos y sus fracasos, pero estáis haciendo muchas cosas en este ámbito, y yo creo que como los niños pequeños, con los ejemplos es como mejor se aprende. Entonces, nos gustaría que nos contaras cómo empezasteis, qué inquietudes teníais, qué casos de éxito, por ejemplo, el de los comedores y las cafeterías que tenéis en la universidad. También, si ha habido algún fracaso, que se haya aprendido esas lecciones. Entonces, cuéntanos un poquito, Alberto, cómo empezasteis. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra invitación, y siento no estar presencial, y eso que lo hemos intentado, y sé que Pilar y Nuria han hecho todo lo posible, pero no ha podido ser. Hola, Ximena, que nos conocemos desde hace bastante tiempo. A David no he coincidido. Bueno, en cualquier caso, un placer compartir mesa con vosotros. Yo quería inicialmente hacer unas reflexiones. Estoy seguro que, bueno, yo soy gerente, y como gerente suelo tener toma tierra, y por la cuenta que me trae. Y entonces, bueno, el enfoque y la reflexión que voy a traeros aquí es un poco ideas iniciales de contexto, y luego alguna experiencia propia que hemos desarrollado con mayor o menor fortuna, y así como algunos ejemplos que pongo encima de la mesa, ¿no? Luego también, si queréis, profundizaremos
en los factores que ayudan o no ayudan en este cambio cultural y legislativo hacia lo verde, pero me voy a centrar un poco en lo que se me ha pedido. Bueno, yo como reflexión inicial voy a decir unas frases que estoy seguro que todo el mundo compartís o habréis oído, y es el siempre se ha hecho así. Este es un elemento crucial a la hora de cualquier proceso de la administración. La administración pública tiene un problema, y es que no está diseñada para innovar. Innovar implica experimentar, equivocarse, fallar y volver a intentarlo. Entonces, el concepto de innovación en un contexto rodeado de querulantes y donde tenemos que gestionar recursos públicos son conceptos un tanto antagónicos, y es muy, muy, muy difícil introducir aspectos claves en materia de innovación que son fundamentales para poder avanzar. Luego hay otro elemento que también habéis oído, que se llama los árboles y el bosque. Contamos con servicios en materia de contratación pública completamente colapsados. Y esto hace que, junto con lo que os acabo de decir, sea muy difícil pues romper inercias e intentar, a pesar de toda la buena voluntad, poder desarrollar actuaciones. Luego también hay un elemento que es clave en el contexto en el que nos movemos, y es el colapso de la sobreregulación. Estamos completamente acogotados en sobreregulación en materia, no solo, pero sí, de ley de contratos y legislación autonómica que abunda en la legislación estatal, que a su vez son transposición de directivas. Es difícil a veces imponer cambios culturales a golpe de boletín. Es decir, la legislación es un elemento clave, pero no nos olvidemos que de lo que estamos hablando son procesos de cambio cultural donde las dinámicas tienen también que ver con cierta voluntad política y cierto poder tractor de empuje para poder implementar políticas de cambio enfocadas en esta dirección, ¿no? Luego existe el gap entre lo teórico y lo práctico en un contexto, como os he dicho, rodeado de querulantes. El exceso de atomización ante un mercado global, ese es otro de los elementos, lo ha apuntado Ximena, creo, hace un ratito. Eso, la búsqueda de compras centralizadas o agregadas puede ayudar en esta materia. Y, bueno, pues la voluntad política concreta y una cosa que os pongo de chascarrillo y para que lo entendáis, y es que lo ambiental está bien siempre que no me toque a mí. Es decir, yo os pongo un ejemplo, y es, nosotros hacemos una política que es de reducción de vehículo a motor en los campus de la Universidad de Zaragoza, reducción de plazas, y el pollo que se monta año tras año porque se suprimen plazas de aparcamiento de gente que se desplaza 1,5 kilómetros o 2 kilómetros cuando puede viajar en tranvía o andando, pues esto es algo sintomático de lo que, siendo universidad pública y se supone tractores de cambio social, pues resulta que no es tan sencillo, que hay muchos factores que tenemos que atender desde muchos puntos de vista, desde abajo, desde arriba, desde lo político y desde lo técnico. Y sin más, entraré a comentar, por ejemplo, que una de las iniciativas que, y a comentar en este sentido me imagino que Ximena la tiene controladísima, el reglamento reciente de 9 de junio de la Unión Europea, que salió el 2023 1115, que es una política arancelaria de la Unión Europea, que va a entrar en vigor dentro de poco, porque creo que eran 20 días desde su publicación, y que establece normas obligatorias de diligencia debida para todas las empresas y agentes y operadores comerciales que introduzcan o comercializan en el mercado de la Unión productos o exporten productos o materias primas que estén en bosques que hayan sido sobreexplotados, etcétera. Entonces, esto es una política arancelaria muy interesante, que esto también puede ayudar a ser tractor. Ejemplos. Nosotros iniciamos hace tiempo una consulta preliminar al mercado que pretendía introducir aspectos de eficiencia social, calidad de empleo, mejora de servicio, eficacia y eficiencia en costes de inversión y mantenimiento, y mejora en esos aspectos de sostenibilidad nutricional y ambiental en el ámbito de las cafeterías y restauración.
Lo hicimos con muchísima ilusión. Sabéis que la ilusión es lo último que se pierde, es de fracaso en fracaso hasta la victoria final. Preparamos muy bien esta consulta preliminar. Intuíamos que podía haber una respuesta, porque esto era prepandemia, una respuesta bastante contundente. Tuvimos 38 participaciones entre personas físicas y jurídicas. Una bajísima participación, incluyendo empresas del sector. Por lo tanto, aún así, nosotros exploramos y explotamos toda esa información, hicimos un informe de conclusiones muy exhaustivo que sirvió para incorporar un montón de, bueno, pues de elementos, además de obligado cumplimiento, en los pliegos. Es decir, nosotros, la elaboración de los pliegos incorporaban una serie bueno, pues, de conclusiones. En concreto, esto, si alguien tiene interés, se lo hago llegar, el informe y la consulta preliminar, de 29 hitos a incorporar en estos pliegos. Y en este caso, bueno, pues la Universidad de Zaragoza, siendo coherente con su propósito, empezó a implementar. La conclusión es que el sector de cafeterías colapsó. No solo colapsó por la pandemia, que también, sino que es un contexto absolutamente atomizado de microempresa, muchas veces familiar, donde les imponemos factores de precio que hace que sean insostenible desde el punto de vista de facturación su supervivencia como empresa. ¿Y por qué? Pues porque nuestro colectivo universitario, pues, por ejemplo, empezando por los estudiantes y siguiendo por todos los demás, exigen e imponen unos criterios de precios que lo que hacen es hacer que esta gente viva al límite de su capacidad de viabilidad económico-financiera. Aún así, incorporamos elementos de flexibilidad, incorporamos criterios de decir, bueno, pues puedes comprarlo barato y de calidad reducida, pero tienes que incorporar otra serie de productos de otra naturaleza y te damos más libertad para que puedas hacer pues una oferta pues más sostenible y pensando en el medio ambiente. Los pros de toda esta política es, por ejemplo, se han introducido elementos relacionados con la sostenibilidad y consumo responsable en las licitaciones de explotación de instalaciones de hostelería. Por ejemplo, se introduce como criterio de adjudicación mejoras de servicio de productos en comercio justo. Esto ya es sistemático. Se introduce como criterio de adjudicación mejoras de servicio en la utilización de pescados con calificación MSC. Se introduce como criterio de adjudicación mejoras medioambientales la sustitución de vajillas, vasos y cubiertos de un solo uso por otros lavables y reutilizables. Licitación de explotación de máquinas expendedoras, incorporamos el Fair Trade. Requisito obligatorio es que las máquinas de bebidas calientes de café sea 100% natural o 100% arábigo puro, calidad equivalente, y siendo al menos el 50% productos de comercio justo. También se introducía como criterio de adjudicación mejoras ambientales y de consumo de productos de comercio justo en máquinas de café con sistema de sensor de vaso, instalaciones de contenedores de reciclaje, de residuos para plásticos, etc. Pero es verdad que también como chascarrillo os diré que las máquinas de vending, el producto más repuesto por caducidad es la manzana y la fruta fresca. Y en cambio las palmeras de chocolate siguen siendo objeto de reposición porque son consumos mucho más demandados. Con esto quiero decir que estando hablando de un colectivo protegido, de un colectivo sensibilizado, donde ha habido una política pública encaminada a preguntar al sector qué medidas se podrían adoptar y que podrían ser rentables para una mejora en ese sentido, y con la escasa participación que ha habido, bueno, pues hay claroscuros. No voy a ser cínico, es verdad que hemos avanzado, que hemos hecho muchas cosas, que no tienen nada que ver el hoy con el hace unos años, pero no es un proceso lineal. Yo lo que creo que es importante es que esto es una política de medio-largo plazo y que forma parte no solo de un boletín oficial, sino de una política sostenida en materia de contratación pública y en materia bueno, pues de iniciativas, en este caso, del rectorado. Sí, Nuria, si quieres cuento alguna experiencia más o cómo voy de tiempo. Si quieres, a ver, si es breve te dejamos, si no, pues en todo David. Ok. Bueno, pues otras experiencias, soy breve, otras experiencias en la Universidad de Zaragoza que han sido, por ejemplo, exitosas, ha sido en obras, en edificios de energía casi nula, con certificación ambiental BREEAM,
que esto en todo Aragón no hay ninguno con dimensiones como es la Facultad de Filosofía y Letras que tenga este sello con pozos canadienses y con, ya os digo, energía casi nula. Esto ha sido un hito y esto sí que nos va a servir, por ejemplo, que en la rehabilitación y construcción de todos los edificios de la Universidad de Zaragoza esto sea una especie de ejemplo a tener en cuenta. También el equipamiento de todo este edificio, todos los materiales deben ser de origen forestal certificados PFC o FCC o equivalente, ¿no? Entonces, esto también hemos querido hacer gala de una política de utilización de equipamiento sostenible ambientalmente. Hablo también del acuerdo marco de compra conjunta para suministro de gas natural y electricidad verde que tenemos desde hace tiempo. Y bueno, esto nos ha permitido ya tener cierta experiencia y una tramitación ya muy ágil que nos ha permitido reducir precios en un contexto complicado. Luego la implantación de la solar fotovoltaica o, por ejemplo, gestión de residuos no peligrosos u otras experiencias como cargadores de vehículo, parking de bicis, etcétera. Esto, si queréis, lo podemos desgranar luego en el debate. Os voy a contar algún fracaso y algún fracaso es, por ejemplo, a día de hoy todavía la ausencia de separación selectiva en el pliego de limpieza de productos ecológicos en el mismo precio, es decir, en el mismo pliego. Nos falta uno de los pliegos más importantes, incorporar criterios tan evidentes y tan básicos como, por ejemplo, la separación o como, por ejemplo, productos de limpieza ecológicos. Es muy difícil, hay muchísima resistencia a esto, pero aquí el factor precio está lastrando este tipo de actividad, ¿no? O, pues uso de decantadores de agua en contra de las botellas de plástico, pues nos está costando horrores y tampoco está siendo nada sencillo con todo tipo de resistencias. O el uso del papel reciclado. A pesar de que existen los pliegos, al final el uso, al no fomentarse y al no haber una cultura de uso más extendida, es casi anecdótica. Y aquí me callo y estoy a vuestra disposición. No, más que nada me sabe más por David, que no ha intervenido, pasa igual con Ximena. De todas formas, acabamos de empezar, o sea que tenemos tiempo tranquilos para seguir desarrollando. Pero yo creo que lo has dicho muy bien, es una política a medio y largo plazo. No hay retrocesos, pero mejor das 2 pasos, retrocedes 1, pero importante es ver también a largo plazo lo que has recorrido. O sea que gracias, Alberto, me seguirás contando, pero yo creo que es importante también que veamos otros ejemplos de otras universidades, lo que se está haciendo, también con sus fracasos, como comentas, y sus resistencias, pero que también a veces nos pasa en nuestra propia casa, que veamos también lo que podemos hacer y cómo podemos hacerlo. Así que seguimos luego. Gracias, Alberto. Y ahora sí, a David, que muchos lo conocéis que ha estado con vosotros en las formaciones. Él es experto en la parte, yo no sé si está muy bien dicho social, no sé si es correcto, sí, pero sí que lo ha comentado un poco Ximena, la parte más medioambiental, la parte más ecológica. Pero sobre todo queríamos que nos contaras la parte que es verdad que al principio, cuando hablamos de sostenibilidad, era solo la parte verde, esa parte ecológica, y que de hecho en los ODS también está los primeros que hay son la parte más social, es decir, que nos comentes esta parte de la compra pública social, es decir, de la igualdad de género, de cómo hacer un comercio justo, de la igualdad salarial. Entonces, un poquito cuéntanos la parte más social de la compra pública, David. Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no?, por invitarme a esta mesa. No os preocupéis porque no hable, porque llevo 2 días hablando en el curso, o sea que si hablo poco casi que me viene hasta mejor, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Han sido 2 días, vamos, desde mi punto de vista, magníficos, ¿no?, que hemos podido compartir con técnicos, ¿no?, con empleados de la Universidad de Valencia, todas las posibilidades que existen para considerar criterios sociales, medioambientales, éticos de comercio justo para que tengan un desarrollo, ¿no?, en la gestión de la contratación de la Universidad de Valencia y bueno, pues espero que en breve, ¿no?, pues esto
pues aunque ya se está haciendo, que en esta casa ya se están desarrollando iniciativas que van encaminadas un poco pues a mejorar la sostenibilidad de sus contratos, pues bueno, que se haga con mucha más extensión, con mucha más profundidad, y que, como hablábamos en el curso, ¿no?, que al final la contratación pública estratégica, verde, sostenible, forme parte de la cotidianidad de la comunidad universitaria, es decir, que no sea la excepción, sino que sea la norma, que bueno, pues estemos en contacto con una gestión más sostenible, ¿no? En ese sentido, bueno, pues quiero reivindicar justamente, ¿no?, que al final el desarrollo sostenible, cuando de alguna manera se utiliza, ¿no?, la palabra sostenibilidad, el concepto de desarrollo sostenible, siempre se vincula mucho a la parte medioambiental, ¿no? Y la parte social parece que no pertenece, ¿no?, a ese concepto. Y bueno, pues sí que el desarrollo sostenible al final está compuesto de la parte ambiental, la parte social, la parte económica, y bueno, pues en ese sentido desde la contratación pública social, ¿no?, y la ley de contratos, ¿no?, y ese tipo de procedimientos, pues también se puede, digamos, apostar por el bien común, ¿no? Ahí también quiero manifestar, ¿no?, que las entidades del sector público, en el cuidado, ¿no?, de lo común, del bien común, tienen que dar coherencia a su gestión. ¿Qué quiere decir dar coherencia a su gestión? Que esto tiene que ver también con lo del ámbito estratégico, ¿no? Pues que si una universidad tiene un plan de igualdad, los procesos de contratación no pueden quedar ajenos a las medidas que se implementan en ese plan de igualdad. Y que, por tanto, digamos, el ámbito estratégico de programas, de planes que las universidades, bueno, y por extensión, ¿no?, el resto de entidades públicas ponen sobre la mesa, aprueban, tienen que estar presentes, ¿no?, en un instrumento que es muy potente, como ha manifestado Nuria, ¿no? Es muy potente el instrumento de la contratación pública, porque representa una parte importante del PIB, entre el 16-20% del PIB europeo, y por tanto que las entidades del sector público decidan poner en marcha iniciativas de compra pública ética, va a permitir que esa transición hacia ese modelo de desarrollo sostenible pues se catalice de alguna manera, ¿no? Porque imaginaros que ese 16-20% del PIB, digamos, entre o genere más, sea coherente con las políticas, con otro tipo de políticas públicas, ¿no?, que promueven esa transición hacia el modelo de desarrollo sostenible, pues imaginaros que el impacto que estaríamos consiguiendo sería muchísimo mayor. Por tanto, la eficacia y la eficiencia del gasto público también sería mayor. Sí, como digo, todas esas políticas públicas para la igualdad de género, para la inserción sociolaboral, para la promoción de las oportunidades para colectivos vulnerables, para la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo, todas esas políticas tendrían o se les exprimiría mucho más la potencialidad que tienen en el ámbito de la contratación pública. Y ahí, bueno, pues también quiero manifestar que dentro de esta lógica, ¿no?, de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, pues que la contratación pública tiene que formar parte de esta lógica, ¿no? Y como decía también Ximena al principio, pues este cambio de paradigma tiene ya que cambiar la lógica de cómo se hace contratación pública. Es decir, ya cuando se enfrenta o cuando se quiere poner en marcha un proceso de contratación, ya se debería de hacer desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Es decir, ya no quiero contratar papel convencional, quiero adquirir papel sostenible, papel reciclado. Es que ya digamos, el inicio del proceso de contratación ya está determinado por todo esto, y esa lógica es la que de alguna manera debería de interiorizarse por parte de todas las entidades públicas, ¿no?, de que ya se quiere contratar algo distinto, no lo que venía contratándose anteriormente, ¿no? Y ahí, pues, por un poco la parte que me toca, ¿no?, de hablar de lo social, ahí pues hay instrumentos, ¿no?, dentro de la propia ley de contratos que permiten que la parte social, bueno, pues esté presente, ¿no? Se pueda de alguna manera utilizar la contratación pública para, pues por ejemplo, favorecer
la contratación o favorecer las oportunidades de trabajo y de empleo para colectivos vulnerables, como personas pues, que tengan algún tipo de diversidad funcional, discapacidad, para también oportunidades de trabajo para mujeres, para favorecer la igualdad. No solamente favorecer el empleo de mujeres o el trabajo de mujeres, sino también favorecer la participación de mujeres en los órganos de dirección de los contratos públicos por parte de las empresas, de que la perspectiva de género esté presente en la toma de decisiones de los contratos públicos, así como también medidas que vayan a la lucha contra el acoso sexual en el ámbito de trabajo. También con el uso del lenguaje no sexista, etcétera. También, y esto aparece en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que de forma transversal y perceptiva se tienen que considerar criterios sociales y medioambientales, y no solamente eso, sino que se debe potenciar la contratación con empresas de la economía social, que bueno, pues como conoceréis, ¿no? Pues fundamentalmente la ley hace toma una medida discriminatoria en el caso de los contratos reservados, ¿no? que bueno, pues posibilita al sector público a que se reserven contratos públicos para determinadas entidades y empresas, como son los centros especiales de empleo, que se dedican a emplear a personas discapacitadas, y a empresas de inserción, ¿no? Incluso la ley no se queda ahí, sino que obliga a que esto sea así, es decir, hay que reservar un mínimo de contratos a este tipo de entidades. Incluso en el caso de la Comunidad Valenciana, ya no solamente lo tienen que hacer, pues, por ejemplo, los entes locales y la Generalitat, sino que lo tiene que hacer también, en base al decreto que se aprobó o se publicó en agosto del año pasado, ¿no? El decreto 118/2022, digamos que suma este acuerdo para favorecer la contratación con este tipo de entidades de economía social a las universidades públicas valencianas. O sea, que la propia Universidad de Valencia, que bueno, me consta que sí que reservan contratos, pues tiene también que asumir este apoyo a las entidades de la economía social, ¿no? Y por extensión, por otros instrumentos que también, que ahí, pues, coincidiendo un poco con Alberto, que bueno, a lo mejor la administración pública, ¿no? El sector público, pues da poca capacidad para la innovación. Pues hay una nueva posibilidad de reserva de contratos a otro tipo de entidades que están participadas por los trabajadores, que carecen de ánimo de lucro, que bueno, pues fundamentalmente están basadas en principios cooperativos, ¿no? Es decir, que ahí pues podrían encajar en esa nueva reserva de contratos que regula la disposición adicional 48ª de la Ley de Contratos del Sector Público, a otro tipo de entidades de economía social, y reservar contratos, determinados contratos, a ese tipo de entidades. O sea que la ley, de alguna manera, también lo planteaba Ximena, ha venido para cambiar el paradigma, y hay obligaciones ya que las entidades del sector público tienen que incorporar. A mayores, también podríamos utilizar la contratación pública para contribuir a las políticas de cooperación internacional, y aquí ya lo voy a dejar cuando termine de explicarlo, ¿no? Para, por ejemplo, una cuestión que ha sido bastante recurrente en el curso, ¿no? Para garantizar que los trabajadores y trabajadoras que participan indirectamente de los contratos, que podríamos estar hablando, pues, por ejemplo, de las personas que fabrican el textil que luego pues, se suministra en este caso, pues, a la Universidad de Valencia o a otras, pues lo hagan en condiciones laborales dignas. Entonces, pues, por ejemplo, cuando un suministro es susceptible de provenir de terceros países externos a la Unión Europea, pues se puede de alguna manera dotar de instrumentos a la contratación para que se garantice esto, y que pues no estemos, digamos, pues por ejemplo, adquiriendo productos que estén vulnerando pues los derechos de los niños, que estén vulnerando los derechos de mujeres trabajadoras, que estén condenando a la miseria y a la pobreza a una parte importante de la población mundial, y poder también desde aquí revertir esas situaciones totalmente injustas con la vida y el trabajo de todas esas personas, ¿no? Y ahí, como alternativa, pues lo ha dicho también Alberto, el comercio justo como movimiento internacional y como ya una realidad del mercado cada vez
bueno, pues afortunadamente más presente en nuestras vidas y en las estanterías de los supermercados y demás y de las tiendas, pues tenemos la opción también de consumir productos de comercio justo que garantizan pues un precio justo al productor, que se respetan los derechos laborales básicos. Bueno, pues ¿por qué una entidad no va a, digamos, a apostar por ello, ¿no? También, bueno, hablábamos en el curso, ¿no? De esta idea, ¿no? De, bueno, esto es que puede ser discriminatorio, ¿no? El pedir comercio justo y dejar fuera al comercio legal, que era un poco el planteamiento que se hizo en el curso, ¿no? Las personas que asististeis ayer. Pero bueno, no es así, porque al final si una entidad pública, y aquí termino, quiere de alguna manera hacer coherente la gestión de su contratación y quiere contribuir a sus políticas públicas, no puede renunciar a ellas. Y la ley de contratos posibilita que esto sea así, es decir, que se pueda apostar por formas de producción más sostenible, por productos más sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental. Y ahí no hay ninguna discriminación, porque todo el mercado tiene la posibilidad de hacerlo así. Es decir, no se excluye a ningún operador porque se consuma productos de comercio justo, porque el operador puede proveerse y distribuir productos de comercio justo porque están en el mercado, es decir, no se le excluye, por tanto no es de carácter discriminatorio, sino que al contrario, lo que intenta es favorecer una transición hacia un modelo más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues reivindico, ¿no?, la parte más social de la contratación y que es un potente, desde mi punto de vista, un potente instrumento para cambiar, ¿no?, las cosas y contribuir desde la contratación a un desarrollo más justo y más ético y más responsable. Sí, no, al final es la idea que estamos diciendo del poder que tiene al final la compra pública, porque si tú mismo lo estás diciendo, si a los proveedores le estás exigiendo esto, ven que hay una tendencia, el resto se pueden unir. Como dices, no es discriminatorio, no, tú te puedes unir a esto, simplemente te estoy marcando yo. Y también me ha gustado mucho la parte que ha sido al inicio de si una universidad tiene una política de igualdad de género, como esto puede ser en el resto de cooperación y demás, tendría que aplicarse en todo. Entonces, está bien, nos olvidamos muchas veces que la sostenibilidad es interdisciplinar, es decir, o vamos todos a una o no vamos. Así que gracias, David. Volviendo, hay un tema que lo ha comentado también Ximena y también lo ha comentado Alberto, que estamos hablando del cambio de paradigma, pero ¿cómo podemos medir realmente el impacto? Es decir, porque a veces no sé si hay estos mecanismos de control. Sí, Alberto, que por ejemplo has comentado que habéis, si no me equivoco, tenéis un ahorro de eficiencia energética con los edificios, pero aparte, digamos, de un mecanismo de control interno, ¿existen mecanismos de control con este cambio de paradigma desde fuera? También, por ejemplo, Alberto, vosotros sabéis, con este cambio que estáis haciendo en la Universidad de Zaragoza, ¿habéis tenido algún mecanismo de control externo? Que te decía que no hemos tenido mecanismos de control externo. Bueno, nosotros lo que hacemos es pues intentar compensar emisiones a través de certificaciones que nos hacen entidades homologadas para poder hacer compensación de emisión de carbono, pero más allá de eso, lo que hemos utilizado fundamentalmente o lo que estamos haciendo es una sistemática sensorización de edificios en materia pues tanto térmica como eléctrica, ¿no?, para intentar optimizar al máximo a través de un sistema que llamamos SenseOuth. Siempre somos originales y todo es Outh y que acaba en un Z y tal. Bueno, pues una especie de medición sistemática de nuestras instalaciones y edificios, cuyo problema, por ejemplo, y ahora con el cambio climático estamos dándonos cuenta, es una pésima sectorialización de edificios que tienen cientos de años o que están diseñados en un contexto de energía barata. Entonces, en la medida en que no tengamos sectorializado pues nuestro sistema eléctrico, pues no seremos lo eficientes que deberíamos poder ser. Luego hay un elemento que también ha apuntado Ximena antes y que estoy seguro que estamos de acuerdo todos, y es que mejorar es conocer y conocer es medir. Y que algo de lo que adolecemos es que hoy por hoy no tenemos una base de datos sistemática que guarde, por ejemplo, información categorizada y sistemática de criterios de adjudicación en tipos para poder explotarla. Es decir, si nosotros fuéramos capaces de sistematizar eso en términos globales,
seríamos mucho más eficientes a la hora de hacer políticas públicas en materia de contratación. Dos apuntes, ¿no? Habéis comentado la coherencia. Yo creo que la coherencia es la madre del cordero. Habéis dicho plan de igualdad, pero claro, en materia de ODS, todas las iniciativas que se hacen y todas las declaraciones, incluso iniciativas participativas y programáticas en materia de ODS o, por ejemplo, de movilidad, planes de movilidad, tienen que ser transversales y coherentes con toda la contratación que haga la universidad, porque si no, la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha, que eso también es muy nuestro, ¿no? Entonces, alguien tiene que pensar, alguien tiene que coordinar y tenemos que procurar ser coherentes. Que pronto se nos olvida que lo claro y conciso que es el artículo 126 de la Ley de Contrato, ¿no? Cuando dice que todo lo que el objeto del contrato afecta o pueda afectar al medio ambiente, las prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental. ¿Qué es lo que no afecta al medio ambiente? Nos deberíamos preguntar, ¿no? ¿Qué no afecta al medio ambiente? La limpieza de la carretera, la electricidad, la compra de textiles, la gestión de un aeropuerto. ¿Qué es lo que no afecta al medio ambiente? Lo que ocurre es que el problema es que no estamos aplicando este principio de una manera sistemática y lo estamos haciendo de una manera absolutamente laxa. Y entonces nos cuesta, porque la ley la tenemos, pero nos cuesta una aplicabilidad racional. Insisto, por ejemplo, en el reglamento este que acaba de salir, 2023-1115, porque comenta que en materia de materias primas o productos derivados establece condiciones muy serias de importación y exportación a empresas en materia de aceite de palma, carne de vacuno, madera, caucho, café, cacao, soja y también productos derivados como cuero, chocolate, papel impreso y mobiliario, incluyendo también el cumplimiento de legislación relativa a los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas afectados. Esto es una directiva comunitaria que incide de manera arancelaria, insisto, que incide de manera de protección sobre terceros a la adquisición, exportación e importación de este tipo de productos. Y esto es coherente, es decir, esto forma parte de la labor que tiene que hacer la Unión Europea como paraguas de lo que nosotros luego tenemos que ir implementando en nuestras políticas públicas. Me he ido un poco de tiesto, Nuria, ya perdonarás, pero he querido hacer el comentario general. No, tranquilo, gracias. Sí. Además, volvemos un poco a la idea también que ha lanzado David, ¿no? Lo que me ha gustado lo de la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, pues hay que ir un poco más todos juntos. Ximena, si quieres, te han interpelado varias veces, comentar la parte esta de lo de la evaluación, que tú lo has mencionado. Bueno, pues yo creo que yo creo que en general, no sin tener una visión negativa, pero creo que en general no tenemos una cultura del seguimiento, de la evaluación y del control. Yo creo que esto es y esto creo que se refleja en la forma en que nosotros... Hay pliegos muy buenos y es sacar adelante un PCAP y un PPT, una tarea durísima. Pero en general, así con una visión más panorámica, yo creo que sería bueno que cada vez que se establezca, por ejemplo, en un PPT o en un PCAP una obligación de carácter medioambiental o de cualquier otro tipo, se establezca siempre un mecanismo de seguimiento y de control asociado que permita. Y luego, pues abajo no cuesta nada añadir una hoja Excel que sirva para ver cuáles son, porque es que a veces los pliegos son tan extensos, otras veces los pliegos son el pliego que te lleva al anexo, ¿no? Que es donde realmente están, porque claro, pues no hay tiempo y entonces vamos derivando al anexo. Y esto también tenemos PPTs que son una suerte de PCAP, porque claro, la empresa al final no se lee en el PCAP, se lee en el PPT, entonces a veces cortamos y pegamos cosas del PCAP y las ponemos en el PPT y al final se va como todo reduciendo mucho y entonces desaparecen las obligaciones. Yo creo que sería muy interesante como una cuestión de orden de trabajo, pues tener un listado de cuáles son efectivamente las obligaciones, como un checklist, ¿no? Cómo se comprueban, cómo se acreditan y eso también le sirve al responsable del contrato. Ahora ya, si además de eso hacemos evaluación, es decir, vamos a comprar
en las cafeterías universitarias, producto local, porque eso disminuye la huella de carbono y somos capaces de medir eso. Si lo estamos haciendo bien o mal, ya eso es como el futuro 2.0, ¿no? Yo creo que es una forma de trabajo más sistemática, creo yo. No, es importante, yo creo que simplemente con la hoja de Excel ya hacíamos bastante. Sí, David, interviene, por favor. Bueno, simplemente por añadir una idea. Bueno, al final coincidiremos todos y todas, ¿no? Y el público creo que también, sobre todo el personal de contratación, en que el seguimiento y el control de los contratos públicos es casi el talón de Aquiles de los propios contratos públicos, porque podemos tener pliegos magníficos, con unas ofertas magníficas, que han asumido absolutamente todos los criterios sociales y medioambientales, que han tenido una puntuación tremenda, pero luego a la hora de la ejecución no se cumple con lo que se ha dicho, ¿no? Entonces ahí apostando por esa cultura del seguimiento, de la evaluación, más allá incluso de la evaluación, que me parece interesante incluso para medir qué se está consiguiendo, ¿no? Creo que las universidades y las entidades del sector público se deberían de tomar muy en serio el tema del control y el seguimiento y dotar con personal que conformen unidades de seguimiento y control de la contratación y que ayuden a los responsables del contrato a controlar y a dar seguimiento a los contratos públicos de que se cumple con lo que se ha dicho que se va a cumplir. Porque de otra forma, si bueno, pues a lo mejor responsables del contrato que están absolutamente colapsados, ¿no? Utilizando el término que ha utilizado Alberto, casi el seguimiento que van a poder hacer es mínimo del contrato, o sea, no van, y bueno, incluso según, en base a mi experiencia, casi que en muchas ocasiones casi tienen que dedicarse a ver si se cumple la legalidad, ya ni tan siquiera a ver si se cumplen los criterios, ¿no? O sea, que yo creo que ahí habría que ahondar en esa idea, ¿no? de dotar de equipos de seguimiento y control de la contratación para que, bueno, pues al menos se genere la suficiente presión ambiental que den rigor a la contratación pública también en la ejecución, ¿no? Que yo creo que ahí es donde podemos o se puede tener el talón de Aquiles en base a la información y la experiencia, ¿no? que he podido tener y compartir con entidades públicas. Vale, gracias, David. Sí. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a introducir aquí a una cuarta persona, y es que tenemos aquí con nosotros a Benito Muros. Él es ingeniero y presidente de la Fundación FENIS, la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada. Y gracias por acompañarnos, primero de todo, Benito, gracias. Él es experto, como bien pues dice la Fundación, en la famosa obsolescencia programada. Y lo que queríamos, Benito, es que nos contaras un poquito, también nuestros expertos, el tema de la obsolescencia como criterio para los pliegos, para el contrato de la compra pública. Así que te digan, tenemos nuestros compañeros aquí que te puede prestar. Gracias. Sobre todo, sí, nos contextaras, y bueno, también vosotros, tanto David, Ximena como tú, Alberto, contáis vuestra experiencia también que habéis tenido, pero si quieres empecemos contigo, Benito, así un poco, 5 minutos, cuéntanos la historia de la obsolescencia y cómo podemos, el tema sobre todo a nivel de contratación pública. Bueno, el tema es realmente grave si lo tomamos en cuenta desde un punto de vista ambiental, medioambiental, ¿no? Porque en la Unión Europea consumimos cada año 64.000 millones de toneladas de materias primas para consumir como lo hacemos y generamos más de 15.000 millones de toneladas de residuos solo electrónicos. Esto es inmenso, es una cantidad inmensa. Y si tenemos en cuenta que las administraciones públicas representan el 20% de esto, pues se puede hacer muchísimo por mejorar esa situación, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que las licitaciones públicas generalmente no se tienen en cuenta realmente los temas medioambientales. Es decir, más del 70% de las licitaciones públicas se ganan por el precio. Sencillamente, es decir, la mayoría de puntos se obtienen por el precio. Normalmente no son directas el productor, el que produce el producto que va a adquirir la administración, sino que van a través de una segunda, incluso a veces tercera empresa,
que es la que gana las licitaciones públicas. Esto ya es un problema para empezar, porque los criterios de esa segunda o tercera empresa son prácticamente criterios económicos los que tienen. Entonces, los criterios, digamos, medioambientales, como tampoco son obligatorios por otra parte en cuanto a las licitaciones, por lo menos del momento, sí que hay algunas que sí, Hay ejemplos buenos, por ejemplo. Antes se ha mencionado, creo que ha sido Ximena, algunas administraciones públicas que están incorporando criterios medioambientales, pero a mí me gustaría destacar una que es el Cabildo de la Isla del Hierro, que está llevando hasta tal punto los criterios medioambientales que prácticamente son autónomos en cuanto a la generación de electricidad. Incluso, la fundación que yo presido, hemos diseñado un sello, el sello ISOP, que quiere decir Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada, para determinar aquellos productos que están fabricados o no con obsolescencia programada. Es un criterio que incluso está en la web del Ministerio de Transición Ecológica, que hemos trabajado con el Ministerio de Consumo y estamos también colaborando con el IBACE para incluir este sello en las licitaciones públicas e incluso obtener subvenciones para aquellas empresas u organismos públicos que incorporen esto en las licitaciones públicas, ¿no? Pues en la Isla del Hierro, por ejemplo, allí no entra ninguna luminaria si no tiene el sello ISOP. ¿Qué quiere decir? Que estas, por poner un ejemplo, estas luminarias que entran tienen una vida media superior a las 200.000 horas, contra las 50.000 horas de la tecnología LED convencional, pero además reúne todos los requisitos medioambientales en cuanto a ecodiseño para que puedan ser reparadas. Es decir, una vez que compra estas luminarias, nunca más tienen que comprar otras porque se pueden reparar. Aparte del ahorro energético que esto significa, ¿no? Es decir, si tuviéramos en cuenta realmente estos criterios medioambientales, la Administración pública podría ahorrar en cuanto a licitaciones públicas, solo en este concepto, más de 1.400 millones de euros al año. Y es solo un ejemplo, que hay muchos más. Imaginaos el 20% de toda la administración pública de la Unión Europea, lo que podría significar incluyendo ese tipo de ahorros. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay unas presiones enormes por parte de la industria, como podéis imaginar, para que esos criterios no se implementen en las licitaciones públicas. Otra cosa de las que ocurren, que nuestros políticos, pues como sabéis, están en una media de 4 años. Entonces, pues tampoco tienen grandísimo interés, digamos, en pelearse contra los lobbies, que no quieren que se implemente este tipo de políticas. Entonces, digamos que nos debatimos entre lo que nos gustaría, que es crear e implementar criterios medioambientales, entre las presiones que hace la industria y los que están dentro y ganan la mayoría de licitaciones, que no sé si lo sabéis, pero son 25 empresas básicamente a nivel nacional las que se llevan el 80 o 85% de todas las licitaciones públicas y, claro, esas empresas están muy presentes también en la política, sin ir a más, pero para que lo sepamos. Entonces, todas esas presiones hacen que se frene realmente esa implementación, que sería muy deseable que se implementaran por el bien de todos los que estamos aquí y los que están fuera, porque tenemos que decir que nuestro planeta en este momento es como un avión que está en la pista de despegue. Cuando está en la carrera de despegue, el comandante se da cuenta de que tiene una gran avería, pero ya ha pasado la línea de no retorno y no tiene más remedio que despegar. Y una vez en vuelo, el comandante sabe que la avería es muy grave y todos vamos en ese avión y no sabemos cómo vamos a aterrizar, ni cuándo, ni dónde. Esa es la situación exacta y eso pues realmente no se dice. Es la famosa emergencia, ¿no? Como está diciendo, ya estamos con la cuenta atrás ya puesta en el marcador. Sí, hace tiempo que hemos cruzado la línea de no retorno. Tenemos que tomar medidas para reparar esas averías, pero hay muchos conflictos, intereses enfrentados para poner las medidas que realmente son necesarias. Tanto Ximena como David como Alberto, desde Zaragoza, lo han explicado muy bien. Es decir, no es que
los que estamos en primera línea no hagamos o queramos hacer cosas, ¿no? Es que hay muchos intereses alrededor que impiden que esos pliegos se expliquen y se desarrolle para que realmente lleguen a la Administración el producto, digamos, más sostenible que hay en el mercado habitualmente. Sí, no, Alberto menciona las resistencias que existen. Yo no sé si queréis, Alberto, Ximena o David, comentar algo del tema de que aumenta la obsolescencia. Alberto, no sé si nos oíres, a veces quieres hablar y no te oímos. Sí, ¿si me oís? Sí. Bueno, estoy muy de acuerdo. El problemón que tenemos en materia de obsolescencia programada es gravísimo. Estoy pensando en todo lo que sería equipamiento informático y además en los sistemas de amortización que tenemos. Es decir, los propios sistemas de amortización de equipos informáticos hacen que sean obsoletos al cabo de X años, 5 años, 7 años, y que eso haga una renovación muchas veces motivado y también es hasta alguna medida provocado por obsolescencia programada por razones de seguridad. El propio Esquema Nacional de Seguridad y el software es un ejemplo, va echando a un lado porque los hackers atacan, porque se vulneran sistemas informáticos y es una huida hacia adelante constante de hardware y de software que lo que hace es pues que tengamos que estar como pollo sin cabeza adquiriendo equipamiento para protegernos de ataques y de ciberataques que cada día, a propósito, son más comunes. El asunto de la economía circular es algo que tendremos que impulsar, pero que nos tendremos que creer y que tendremos que incorporar el ciclo de vida, no sé quién lo ha dicho antes, el ciclo de vida de todo lo que adquirimos, y que para ello, y esto como hay técnicos en contratación presentes seguramente, para ello requerimos de estándares objetivos y objetivables. Es decir, tú has comentado la existencia de sellos. Para contratación pública es fundamental contar con un estándar que nos permita dirimir o establecer en un pliego que vamos a adquirir este producto porque lo vamos a amortizar en muchísimos más años y que esto está garantizado a través de una institución fiable, confiable y que tiene un sello oficial que puede garantizar esto. Porque si no, entraremos en el juego de la duda y del querulante. Y entonces es una dinámica infernal, como bien saben los compañeros que estarán ahí en materia de contratación. Y luego hay otra cosa con el factor precio. Yo discuto mucho con mi amigo y querido maestro Jimeno Feliu, porque, claro, el tema de la calidad-precio es lo que todo el mundo desea y es lo que está en el frontispicio de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero los árboles no nos dejan ver el bosque, es decir, muchas veces se cae en el precio por presupuestos insuficientes, por un cortoplacismo, aunque sabiendo que invirtiendo más conseguirías retornos y procesos a largo plazo mucho más eficientes, un cortoplacismo basado en una financiación inestable o insuficiente hace que vayamos como pollo sin cabeza adquiriendo cosas a precio cuando sabemos positivamente que con otra lógica avanzaríamos de otra manera, ¿no? Entonces, es una lucha tremenda y como bien apuntaba el anterior interviniente, estamos en el avión y solo tenemos uno. Exacto. Así es. No sé si queréis añadir algo, si no, vamos a aprovechar. No sé, ¿quieres añadir algo, Ximena? Bueno, yo solamente intervengo para decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Benito Muros. Yo creo que la obsolescencia programada es una política comercial tolerada. Yo creo recordar que en Francia, bueno, llevamos cuántos años que la Unión Europea viene diciendo que va a regular, que la va a prohibir, que desde el 2014. Claro, y siempre parece, ahora sí que es verdad, ahora sí que los móviles van a tener un cargador universal y cada vez que te compras uno te tienes que y todos distintos, bueno, en fin, y todo este tipo de cosas. Creo recordar que en Francia la obsolescencia programada se ha llevado casi a un ilícito penal, creo recordar.
Sí, concretamente a Apple se obtuvo una multa de 500 millones de euros, pero claro, obtiene 42.000 millones de beneficios al año, era como una propinilla. Y sobre todo el problema es que estas grandes corporaciones que practican la obsolescencia programada invierten miles de millones en ello, en esconderla, y las autoridades públicas invierten 0 millones en descubrirla. Vamos a hacer una pequeña aquí pausa, más que nada porque como tenemos también a expertos en el otro lado de contratación pública. No sé si alguien del público tiene alguna duda, alguna situación que haya vivido, alguna dificultad que haya tenido, que justamente teniendo los expertos que tenemos en la mesa puedan resolver. No sé si tenéis a alguien, alguna. ¿Nada? ¿Seguimos? Vale. No quería incidir más que nada por si había, con tantos temas y siendo también expertos en contratación pública, preguntar. Sí quería, estamos hablando de muchas cosas, pero por ir un poco y cerrando el marco, me gustaría a los tres preguntaros cómo de manera breve podríamos convencer a alguien que tenga dudas de hacer realmente una compra pública sostenible. Porque Ximena lo ha comentado muy bien, está cambiando el paradigma, pero aún falta recorrido por hacer. ¿Qué le diríais a alguien que está dudando, da igual el cargo que tenga en la administración pública, desde más bajo a más alto, para implantarlo? Por ejemplo, David, ¿cómo lo convenceríamos? Bueno, yo lo convencería por lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Es decir, no tenemos, a estas alturas, no tenemos opción de hacer otra cosa. Porque si seguimos, bueno, ya desde la Cumbre de Río, en el año 1992, ya nos dimos cuenta como sociedad humana que la forma que teníamos de desarrollarnos no era sostenible a largo plazo. O sea, que eso ya queda descartado. Si mantenemos la forma de desarrollarnos basada en un crecimiento económico insostenible en un mundo finito, consumiendo año tras año, o sea, basando ese crecimiento en consumo de recursos naturales que no tiene el planeta Tierra para garantizarnos a largo plazo, o cambiamos la forma de gestionar y de afrontar nuestro desarrollo, o realmente es que no tenemos futuro ni como especie, vaya. O sea, que también ahí tenemos que posicionarnos, ¿no? Es decir, optamos por una vía en la que, pues en esa teoría no de la rosquilla, en la que la base de la rosquilla es el bienestar social, es decir, hay que garantizar unos mínimos de bienestar social dentro de nuestro modelo de desarrollo, pero digamos, el borde de la rosquilla es la biosfera, es decir, que no nos podemos salir, nuestro modelo de desarrollo no se puede salir de lo que la biosfera es capaz de darnos. Si no hacemos eso, y desde la contratación pública ayudamos a eso, a que nuestro modelo de desarrollo se resitúe y se incorpore en estos límites, pues que realmente vamos al abismo. O sea, que ahí como sociedad tenemos que decidir qué hacer. Y como ha dicho Benito, estamos en el punto de no retorno, es decir, que ya nos estamos dirigiendo al abismo. O llegamos al borde y caemos, o llegamos al borde, pero al abismo nos dirigimos. Entonces, es que no sé de qué forma convencer de algo que es tan evidente y que, bueno, que como decías tú también al principio, ¿no? O no, era, creo que como que se niega, ¿no? El que haya determinados fenómenos. Es que estamos ahí, o sea, que es que no hay opción. Esto hace, no sé, cuando salieron las primeras comunicaciones de la Comisión Europea sobre la posibilidad de incorporar criterios ambientales, sociales, la Directiva de 2004, o sea, estábamos en un paradigma distinto. Ahora es que ya no hay opción, ya está aquí. Entonces, o lo hacemos así, o es que no, o sea, que es que estamos yendo hasta hacia nuestra extinción como especie, porque el planeta seguirá su vida, ¿no? Con otras especies y con otra parte de la biosfera, pero el de la especie humana no tiene futuro así, o sea que es nuestra opción, sí. O ya no tanto, porque no sé si tenemos ya capacidad de salvarnos, pero bueno, quiero tener esperanza de que sí, ¿no? De que podemos al menos pues paliar en la medida de lo posible e intentarlo, ¿no? Pero es que no hay opción.
O sea que No, es una bien, imperiosa necesidad hacer contratación pública, además de otras muchas cosas, porque tampoco la contratación pública tiene, digamos, la solución para absolutamente todo. Es decir, hay que poner otro tipo de políticas en marcha y por supuesto, hay que cambiar la lógica del sistema económico que tenemos, que es totalmente depredador y va en contra de la vida, porque es de lo que estamos hablando. Es decir, un sistema que no es compatible con la vida en el planeta y que la destruye, la consume, o sea, no sé qué hacemos en ese sistema. Es que tenemos que cambiar la lógica de entenderlo y la contratación la contratación pública estratégica es una forma de transitar hacia ese otro modelo, ¿no?, que, digamos, pues nos permita seguir viviendo en este planeta, ¿no? Pero bueno, yo lo convencería, no sé, creo que lo convencería. No sé si es un poco, no sé, apocalíptico todo, pero es que la situación, yo incluso ayer o hace unos días leía que los científicos ya habían estimado que en verano el Polo Norte se va a descongelar mucho antes de lo que estaba estimado por parte de la comunidad científica. Me da absoluto pánico todas esas dinámicas que hemos roto, dinámicas naturales que hemos roto por nuestra forma de desarrollarnos y que nos llevan a lo desconocido, que no sabemos lo que va a pasar en unos, no sé, en 50 años. Y yo sobre todo por mi hijo. No, sí. O sea, que ya es una simple futuro de alguien de una criatura que ha venido al mundo. Y qué mundo le voy a dejar, ¿no? O sea, que es como... Me recuerda a un científico, me dijo una vez, pensamos que los sapiens somos muy listos y avanzados y el Homo erectus va a vivir vivió más años en el planeta Tierra de lo que viviremos nosotros, que nos lo vamos a cargar. Pues eso. Gracias. No sé si, Mena, por ejemplo, tú querrías aportar algo también para convencer a alguien que dude. Bueno, no sé, yo creo que el cambio climático tiene un origen humano, entonces creo que la solución está en la educación. Yo soy una convencida que la educación es el poder transformador. Esto es, el derecho tiene un poder importante, pero siempre es un poder regulador, castigador, punitivo, ¿no? Yo creo que la clave está de aquí al futuro en la educación, en que nos aprendamos resocializar, reaprender a conectarnos con el medio. La Unión Europea también está incidiendo en esto, ¿no? Hay digamos, se ha aprobado hace poco tiempo un marco nuevo de competencias medioambientales que se va a aplicar a los colegios, a las escuelas y a las universidades, porque hay que alfabetizar en cambio climático. Esto es muy importante, ¿eh? El cambio climático no es una cosa externa, sino la tenemos que internalizar todos en nuestro comportamiento y también en los planes de estudio, ¿no? Hay un diagnóstico muy interesante de la Unión Europea que dice que el cambio climático, que hay muchas experiencias en universidades, en colegios, en escuelas, pero todavía no tiene un carácter sistémico. Ahora, a partir de ahí, pues habrá también que regular, ¿no? Habrá que regular para evitar comportamientos de mercado que, digamos, que no son tolerables y que no cuadran en un esquema de economía circular. Ahora, lo ha dicho David, hombre, pues la compra es una herramienta poderosa, es una más, se puede hacer mucho, ¿no? Pero también tiene su complejidad, ¿no? Alberto decía la sobreregulación, sí. La ambientalización de los pliegos es una tarea difícil, y es una tarea difícil porque tienes que equilibrar lo que es el mercado, no discriminar, la igualdad, la transparencia, con un producto local, con una etiqueta, en fin, con una serie de exigencias. Y en ese equilibrio a veces encontramos dificultades o encontramos problemas. También es complejo, no solamente por esto, a nadie le gusta que
invaliden un pliego, porque es mucho trabajo, pero el riesgo está y eso yo creo que también es un momento. También es verdad que la legislación ambiental es oceánica y cambia cada día, ¿no? Acaba de hacer alusión Alberto a una directiva, bueno, a una nueva regulación europea que yo también considero que es muy importante. La primera vez que la Unión Europea dice no va a entrar a Europa madera, por ejemplo, si no es con una garantía de sostenibilidad. Esto no se había hecho antes, es importante sí, pero a veces es imposible. Yo me dedico a esto todos los días y todos los días me siento perdida en el mar de legislación que hay que ir aprobando, porque claro, el avance técnico también. Pero bueno, es un reto, aquí estamos y no nos podemos bajar del avión, ¿no? Yo, Nuria, si me... Por favor, no, ibas tú, o sea que adelante. Okay. No, pues mira, yo si me preguntas cómo convencería a alguien, yo simplemente y llanamente diría porque es rentable. Y lo voy a enfocar en términos de rentabilidad, pero incluso económica, ¿no? Rentabilidad social, ambiental y económica. Quizá muchas veces me hizo mucha gracia, no sé si fue en el show de Nick Fallon en Estados Unidos, hace unos años vi un debate que era muy divertido, que era por primera vez vamos a tener esta noche un debate estadísticamente representativo sobre el cambio climático. O sea, que entren los negacionistas del cambio climático. Y salían 3 tíos de bata, científicos, que se sentaban. Y dice, y ahora que entren los científicos que están a favor del cambio climático. Y entraban 97 tíos de black tie, y entonces a partir de ahí vamos a hacer un debate estadísticamente representativo. Muchas veces caemos en una lógica de que el cambio climático sí o no en términos dicotómicos, y eso es absolutamente falso. Eso es una falacia muy mediática que funciona. Y no es así. Esto estadísticamente no hay ninguna duda de que el cambio climático hay una acción humana detrás y que por lo tanto bueno, pues esta es nuestra realidad. Dicho esto, es grandilocuente intentar que desde una pequeña organización, una universidad, un ayuntamiento, pretendamos tapar el agujero del océano o cambiar el mundo. Lo que sí que tenemos que hacer es barrer nuestro patio de escalera. Esto es muy importante. ¿Qué puedes hacer tú en términos de contratación y en términos de las herramientas que tienes a disposición para poder propiciar procesos de cambio? Con la legislación en la mano, sin ser, como decía ahora Ximena, tal es el volumen que no haría falta que hicieran ninguna apuesta más. Con lo que tenemos en la mano ya solo nos quedaría cumplirlo, y cumplirlo en términos de nuestro ámbito de actuación. Fijaos un ejemplo como fue el encarecimiento del precio de la energía eléctrica. La Universidad de Zaragoza estimó que de no hacer nada, el año 2022 hubiéramos gastado unos 8 millones más en electricidad. Bueno, pues haciendo pequeñas cosas, contratando pequeñas cosas y haciendo una política de cierta austeridad sin volver a la edad de piedra, conseguimos que el incremento solo fuera de 3 millones de euros. Es decir, ¿qué no seríamos capaces de hacer si nos pusiéramos manos a la obra e intentáramos de una manera sistemática, no hoy, ni quizá mañana, pero sí para un objetivo de medio y largo plazo, procesos y políticas públicas en las que vayamos a que lo ambiental esté en el centro, ¿no? Y eso por un lado. Otra cosa, lo que os he dicho antes que está costando horrores como cambio cultural, la eliminación de plazas de parking. Pues fijaos que la eliminación de plazas de parking en un campus central en la ciudad ha provocado que los espacios de bienestar ciudadano se incrementen, que haya muchísimos más árboles de los que había, que haya un mercado agroecológico para los vecinos y para la comunidad universitaria. Y eso son políticas de cambio de patio de escalera, de barrer tu patio de escalera. Y son las pequeñas contribuciones que tenemos que hacer, porque no vamos a poderlo cambiar desde casa, pero sí vamos a poder contribuir desde nuestro ámbito de influencia. Yo creo que es muy importante que el máximo responsable de la gestión universitaria nos diga que hay que ser, como bien has dicho, rentables. O sea,
Y no solo en el tema económico, como lo estás contando. O sea, creo que tenemos aquí un ejemplo maravilloso de lo que se puede hacer. Y además tú también lo has dicho, ¿no? Como es ese refrán, no exactamente, que es que empezar a comerte el elefante poco a poco, ¿no? Es decir, si empezamos barriendo nuestro patio y cada uno barre el patio, yo creo que barreremos mucho. Vamos acabando. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, sugerencia, experiencia que contar, alguien del público. ¿Alguna duda que haya surgido en el curso o algo a raíz de esto que queréis comentar? ¿No? Nada, bien, no hace falta. Nada, vale. Pues por ir acabando, sí que hay un tema que me gustaría sacar y son los famosos fondos Next Generation que lanzó Europa a raíz de la pandemia de la COVID en 2020, ¿vale? Para intentar, como se ha dicho, crear una nueva Europa más sostenible, más socialmente respetuosa. Y, si no me equivoco, gran parte de esos fondos están, ya no digo con el objetivo de sostenibilidad, pero comprometidos sosteniblemente con la sostenibilidad. Entonces, sí que me gustaría formularos a los tres. No sé si, por ejemplo, está cambiando el paradigma, lo habéis señalado mucho. En estos fondos, ¿cómo podríamos las universidades, en este caso, o la compra pública, beneficiarnos de esta famosa, como se dice, lluvia de millones de euros que riega Europa? Por ejemplo, Ximena, si quieres comentar algo, o Alberto. Los fondos Next Generation bueno, es una apuesta europea importantísima que bueno, es nuestro plan Marshall en términos generacionales para intentar bueno, revertir una dinámica de desindustrialización y de creciente dependencia de Europa en un proceso global en el que Europa se ha dado cuenta de que o se pone las pilas o camina hacia la irrelevancia, ¿no? Y entonces aquí hay una apuesta clara de inversión dirigida a determinadas líneas de actuación estratégicas. Los fondos Next Generation tienen una dinámica muy centro y norte europea, en el sentido que buscan resultados y no buscan procesos, no se basan en procesos. Y nosotros, mediterráneos del sur, estamos digiriendo mal, desde el punto de vista legislativo, la gestión de estos fondos y se nos pueden indigestar, porque los fondos fundamentalmente tienen razón de ser por el cumplimiento de hitos y objetivos, porque al final consigamos bueno, pues lo que ellos persiguen, sin hacer tanto énfasis, no digo que se elimine todo control, evidentemente, pero sin hacer tanto énfasis a el cómo. Entonces, España es un país que culturalmente, bueno, pues eso decía Jimeno Feliu muchas veces, en los pliegos, o sea, nosotros tenemos una relación maníaco-depresiva con la gestión de la contratación. Estamos en fase maníaco en la elaboración del pliego y en la licitación, y luego ya en el control y seguimiento nos entra la depresión y ya nos da igual todo. En esta lógica ex ante, lo que está haciendo España, y para mí está siendo un error grave, es poner demasiadas dificultades en la tramitación, gestión, implementación y licitación de todos estos fondos europeos y poniendo en riesgo, a mi juicio, lo que sería una ejecución y consecución de hitos y objetivos. Dicho esto, si somos capaces de revertirlo y de ser ágiles, estos fondos son una oportunidad que, si no sabemos aprovechar, tendremos que dar muchas explicaciones a nuestros hijos y nietos. Y por otro lado hay otro riesgo. Estos fondos han venido a regar fundamentalmente el sur de Europa porque hay un gap evidente entre norte-sur en términos de riqueza y desarrollo. Si nosotros, el sur, no somos capaces de gestionarlo de una manera eficiente, el norte, que tiene menos fondos, pero que los gestiona de otra manera, lo que al final puede provocar, paradójicamente, es que el gap, lejos de disminuirse, se mantenga o acreciente. Entonces, yo veo grandísimas oportunidades. Las universidades, dentro de lo que cabe, somos buenos gestores y buenos gastadores en términos de fondos europeos, y yo solo lo que quiero, deseo y aspiro es a que no haya dificultades o más dificultades de las necesarias para la gestión de un Next Generation que se supone que tenía que agilizarse.
Vale, yo creo que lo has marcado muy bien, me gusta lo de maníaco-depresiva, que un poco lo habéis comentado también, ¿no? Es el tema del control, del seguimiento, parece como que lo hemos conseguido y ya está. No sé si Ximena quieres añadir algo de este tema de los fondos. A ver, solamente por complementar lo que ha dicho perfectamente y ha explicado Alberto. Bueno, desde el punto de vista del enfoque ambiental y dejando de lado, por supuesto, el exceso de regulación digamos, que ha hecho el Estado para gestionar estos fondos, que es efectivamente muy complejo, muy alto. Solo de la perspectiva ambiental, los fondos Next Generation vienen con un enfoque distinto, que es el principio de no causar daño significativo al medio ambiente. Este es un principio que estaba establecido en el Pacto Verde Europeo y que significa que ningún proyecto no se va a financiar si no hay una garantía que ese proyecto no es dañino en unos términos técnicos que hay para el medio ambiente. Yo creo que esto es muy importante y esto lo ligo con el reglamento de taxonomía, ¿no? Que es un reglamento europeo que está en el ámbito, digamos, de las finanzas más bien empresariales, donde pues ahí se ha hecho como su propio nombre indica, una clasificación de cuáles son las distintas actividades para que las empresas puedan identificarse e identificar cuáles son sus gastos dañinos o no dañinos para el medio ambiente. Y esto es importante porque al final nos pone en situación de que no es que la compra pública tenga que ser verde, es que la compra en general tiene que ser verde. O sea, la universidad pública tendrá que comprar verde porque es una administración pública, porque gestiona recursos públicos, porque tiene que dar el ejemplo. Pero luego el avión despegará y seguirá volando, ¿no? Si no solo la compra de la universidad y de todas las administraciones y todo el sector público, sino que la compra pública en general. Yo creo que este es un aporte importante de los fondos Next Generation y vinculado con esta nueva reglamentación de la taxonomía. No quiero por nada. Se nos vaya el tiempo. Yo solo, dar las gracias a los tres que estáis, incluso a los cuatro, a Benito también por la parte de obsolescencia. Pero también quería dar las gracias a todos los que tanto estáis aquí presentes como habéis venido también a la formación desde ayer, porque yo creo que ha quedado claro que el papel que tiene la compra pública en el cambio de modelo, ya no solo de la universidad, sino del mercado, de la sociedad, es muy importante. Y desde aquí, desde la propia universidad, se está haciendo mucho y se está haciendo mucho por conseguir esta compra pública. Así que también gracias a todos los que estáis aquí presentes, a los que habéis venido al curso que no han podido asistir. Y yo creo que con formaciones como la del vicerrectorado, que yo creo que son importantes, porque además hemos visto que hay mucha complejidad en el tema y mucho recorrido para hacer, y creo que estas formaciones son importantes para intentar no llegar al abismo que comentábamos, o por lo menos si llegamos al abismo, por tener algún salvavidas o algo que nos pueda frenar. Así que si no hay ninguna intervención por vuestra parte, yo os daros las gracias tanto a Ximena, a David por estar aquí presentes, a Alberto, que sé que se ha intentado que estuviera, pero gracias por vuestra presencia, y a todos los demás. Simple más, doy paso a la vicerrectora para que cierre los diálogos. Gracias. Bueno, yo espero que la sesión de diálogos de hoy no haya servido solo para aumentar nuestra ecoansiedad, sino también para ver el potencial que tiene la compra pública para intentar mejorar las cosas, como ha dicho Alberto, para barrer nuestro patio de nuestra escalera, que ya es suficiente con lo que podemos hacer. Como universidad recojo el guante que ha lanzado también Ximena, con el tema de la importancia de la educación para la ciudadanía global. Es importante, no solo a nivel universitario, sino desde luego desde los niveles más básicos. Y en definitiva, trasladar que vamos a intentar todo lo posible para definir bien las estrategias y aumentar lo que ha comentado David y el resto de compañeros de la mesa de la coherencia de políticas, que es fundamental. Entonces, no me quiero despedir sin agradeceros vuestro tiempo, el haber compartido con nosotros
todo lo que sabéis, todo lo que nos habéis dado a conocer también estos días. Agradeceros a vosotras y a vosotros que hayáis venido hoy, que hayáis compartido una tarde de junio aquí con nosotras y, por supuesto, al pequeño equipo de Sostenibilidad, que aunque pequeño es muy, muy grande, a todos los compañeros y compañeras y en especial a David y Sergio, que sin vosotros esto hubiese sido imposible. Yo estoy aquí cerrando el acto, pero realmente el mérito es vuestro. Así que muchas gracias y ya que paséis buena tarde.